medicamento de primera línea, tanto para resistencia a la insulina o prediabetes, como también para la diabetes mellitus. Bien. Tenemos otro grupo de medicamentos que se llaman medicamentos de la familia de las sulfonilurias. En esta familia de las sulfonilurias tenemos muchísimos medicamentos, tanto de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los más utilizados son los de segunda generación y tercera generación. Bien, ¿cómo actúan estos medicamentos sulfonilurias? También en algunos libros lo llaman medicamentos secretagogos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos van a incrementar la secreción de insulina. ¿Qué quiere decir? Estos medicamentos van a ir directamente a estimular la célula beta pancreática y va a hacer que por ese estímulo pues empiece a producirse y a secretarse mayor cantidad de insulina, ¿ya? De esa forma, estos medicamentos van a hacer que disminuya la glucosa en la sangre de las personas con diabetes y son llamados verdaderos hipoglicemiantes por la acción que tienen de secretagogos, ¿ya? No así como en la metformina, que era normoglucemiante, porque la acción no va a ir directa a nivel de la célula pancreática, sino que va a actuar como sensibilizador periférico y a nivel hepático, impidiendo la gluconeogénesis, ¿ya? Estos también van a inhibir la formación de glucosa hepática, pero en más poca cantidad, a diferencia que la metformina. En estos medicamentos podemos utilizarlos como monoterapia, sí. Están la glibenclamida, glimepirida y glicazida. La glibenclamida y la glicazida son medicamentos de segunda generación y de tercera generación está la glimepiride, ¿ya? Tienen un efecto secundario hipoglicemiante, hay que tener cuidado con personas arriba de los 70 años. Mayor efecto hipoglicemiante con la glibenclamida, y en cuanto a las contraindicaciones, insuficiencia renal, hepática, alérgica. En este cuadrito les muestro las generaciones de sulfonilurias, ¿ya? Los de primera generación, casi la que se utiliza de vez en cuando, porque la verdad es que ya no se utiliza porque hay mejores medicamentos, es la clorpropamida. Y esa clorpropamida yo sé que la han escuchado y la han hablado en gastroenterología, porque también la utilizan para enfermedades gastropáticas, ¿ya? Las de segunda generación, glibenclamida, glipizida y glicazida, cualquiera de estas tres se puede dar en una sola dosis o también vienen combinados con metformina para mejorar la acción hipoglicemiante y normoglucemiante de estos medicamentos. ¿Cuándo deberíamos dar a un paciente monoterapia? ¿Cuándo creen? Que ya no damos un solo medicamento. Por lo general, en prediabetes o resistencia a la insulina damos una monoterapia, especialmente con metformina, porque nos ayuda con la reducción de peso, más las sulfonilurias no se la utiliza porque no tienen ningún efecto sobre el peso, ni sobre la presión, ni sobre el colesterol, ni sobre triglicéridos, pero la metformina sí, por eso es utilizado más para resistencia a la insulina. Al paciente diabético se le tiene que empezar con doble dosis o esquema doble cuando no conseguimos conseguir el efecto que deseamos con una sola dosis, cuando tenemos hemoglobina glicosilada arriba de 7% y no ha mejorado ese paciente, cuando ese paciente no hace dieta ni ejercicio y sigue en sedentarismo, tenemos que ser más estrictos en la medicación. Podemos dar hasta 3 medicamentos, 4 medicamentos hipoglicemiantes, sí, ya se puede dar, pero lo ideal sería siempre empezar con monodosis y de ahí recién utilizar una dosis doble, ¿ya? En cuanto a la sulfoniluria de última generación, que es la glimepiride, esta es una de las mejores, ya que el efecto hipoglucemiante es menor que las demás sulfonilurias, ¿ya? Y esta también viene en combinación con metformina o también solito en monoterapia. En cuanto a otro grupo de medicamentos llamados los inhibidores de la alfa-glucosidasa, estos medicamentos son muy buenos para disminuir la glucosa después de las comidas, o también llamada glucosa postprandial, ¿ya? Estas pueden utilizarse solitas
o puede utilizarse también en combinación especialmente de metformina, ¿ya? Y esta lo que nos va a hacer y cómo va a actuar esta, van a ayudarnos en la absorción intestinal de los hidratos de carbono y de esa forma va a impedir que todos esos hidratos de carbono pues lleguen directamente al torrente sanguíneo y disminuya la glucosa, ¿ya? Aquí tenemos la ascarbosa y el mibritol, el más utilizado y el que viene en mayor combinación es la ascarbosa. También la podemos encontrar en combinación con sulfoniluria o también se puede dar metformina y ascarbosa para el almuerzo, metformina y ascarbosa para la cena también, ¿ya? Eso va a depender del criterio médico de cada uno. El efecto secundario son flatulencia, dolor abdominal, diarrea, un tránsito intestinal más acelerado, cosa que puede aumentar el dolor más que todo de lo que se quejan las personas. Y contraindicado en enfermedades intestinales y lo que es enfermedades intestinales crónicas en el embarazo y lactancia es contraindicado. La sulfoniluria también está contraindicado en el embarazo y la lactancia. En cuanto a la metformina, sí se puede dar durante el embarazo y la lactancia, ¿ya? Solamente con precaución en la lactancia. No tiene un efecto directamente para causar hipoglicemia al bebé, pero puede haber un riesgo, ¿ya? Entonces eso hay que evitarlo. No produce teratogénesis durante la gestación, por eso es un medicamento que todavía se puede utilizar durante la gestación. En cuanto a estos otros medicamentos, que es otro grupo, otra familia que se llama los inhibidores de los DPP4, también nos ayudan con la disminución de la glucosa postprandial. En esas personas que ya estabilizamos su glucosa en ayuna, tal vez con metformina o sulfoniluria, pero resulta que después de las comidas me trae una inmensa hiperglicemia o come mucho carbohidrato dentro de la alimentación, pues podemos utilizar estos medicamentos. Los más utilizados son el sitagliptin y la nidaliptina que tenemos aquí en Bolivia, más en otros países están todos completos para la utilización. Estas van a ayudar con la disminución del catabolismo, miren, de las incretinas GLP-1 y GIP y va a aumentar la primera fase de secreción de la insulina. También son llamados secretagogos menores porque de cierta forma va a disminuir también, va a aumentar la secreción de insulina, ¿ya? No tienen un efecto sobre el peso, o sea, no nos ayudan con la reducción de peso, más sí son muy buenos para la glucosa postprandial, ¿ya? Efectos adversos muy poco, escasas reacciones alérgicas tal vez, tiene riesgo bajo de hipoglicemia ya que es dependiente sí o sí de la comida, porque si esa persona no va a comer, no necesita consumir este medicamento, ¿ya? Entre todas las contraindicaciones, no hay ninguna que esté una contraindicación, o sea, sí, excepto embarazo y lactancia que sí hay, y hay que hacer reajuste a las dosis que vaya a tomar el paciente, especialmente con la linagliptina, más con los otros se ve si es que necesita ajuste o no. Otro grupo de medicamentos son los análogos de los GLP-1 de larga acción, y estos son famosísimos hoy en día porque dentro de que se descubrieron para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, también estudios demostraron que ayudaba muchísimo a la reducción de peso y es por eso que es uno de los medicamentos que hoy en día se utiliza para sobrepeso y obesidad. Y peor si está asociado a diabetes mellitus, pues es uno de los medicamentos aquí que está inclusive por encima de la metformina. Y no sé si conocen a la liraglutide o la famosa Saxenda, ¿ya? Que sí ha demostrado muy buenos resultados. ¿Qué hacen estos medicamentos? Estimulan la liberación de insulina. También son secretagogos, ¿ya? Van a hacer que se produzca y se libere mayor cantidad de insulina para disminuir lo que es la glucosa pues en la sangre, ¿no? Y nos ayudan también con la inhibición del vaciamiento gástrico y del apetito, por eso es que actúan tal vez como supresor del apetito y por ende disminución del peso. ¿Ya? El peso a comparación de una metformina, que la metformina se reduce entre 1 kilo a 2 kilos por mes aproximadamente, dependiendo del metabolismo de cada persona,
Con este se ha evidenciado que una persona puede perder hasta 5 kilos y tal vez un poquito más en la utilización de estos medicamentos, ¿ya? Efectos adversos, todos son gastrointestinales, diarrea, náuseas, flatulencia, dolor de barriga que también puede ser. Esto solamente hay de manera subcutánea e inyectable, aunque hoy día hay también la semaglutide que viene vía oral, donde el efecto todavía está viéndose si realmente van a contribuir con la bajada de peso. Contraindicación, todas, insuficiencia renal, problemas gastrointestinales, problemas hepáticos, hay que tener cuidado con los medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico, porque este medicamento, si lo utilizamos junto con otro, como impide el vaciamiento gástrico, también va a impedir la absorción de su otro medicamento que puede quedar en la parte gastrointestinal. Y bueno, en cuanto a los últimos tratamientos de diabetes mellitus tipo 2 medicamentoso con antidiabéticos orales, tenemos estos medicamentos que están siendo famosos también, que se llaman inhibidores de los GSLT2, ¿ya? Estos van a incrementar la excreción de glucosa por la orina. Dicen que su mejor efecto, y la evidencia científica ha visto que pacientes diabéticos con problemas cardiovasculares, la mejor opción para usar es este medicamento porque ha reducido presión arterial, triglicéridos, colesterol, glucosa, y el manejo multidisciplinario también ha reducido en este dato, ¿ya? Tenemos muchos medicamentos, pero aquí en Bolivia nos llega la dapagliflozina y la empagliflozina, más los otros todavía no los tenemos acá, pero sí estos que ya se están utilizando, y también se pueden utilizar acompañado a metformina o asociado también a insulina en algunos casos que lo requieran los pacientes diabéticos tipo A. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que van a actuar estos GSLT2? Van a actuar a nivel renal. A nivel renal tenemos los receptores llamados GSLT2, ¿ya? Estos receptores van a hacer que me ayuden con la absorción de la glucosa, o sea, van a evitar que salga glucosa a través de la orina. Normalmente nunca tiene que salir glucosa a través de la orina, porque están a nivel de estos túbulos renales, estos receptores GSLT2. Entonces, este medicamento va a actuar bloqueando ya ese receptor GSLT2 para glucosa, y de esa manera bloquea ese receptor y empieza a eliminarse glucosa para la orina, cosa que la glucosa alta en plasma va a ser eliminado gracias a este medicamento. Ahora, sí hay dos pequeños detalles que todavía están viendo. Un detalle que a mayor glucosuria, las personas diabéticas también tienen tendencia a mayores infecciones secundarias de vías urinarias y también a infecciones micóticas, ¿no? ¿Por qué? Porque las bacterias mayormente se alimentan de glucosa. Entonces, los efectos secundarios de este medicamento, el cual tienen que tener precaución, es infecciones del tracto urinario y la micosis, ya, o la candidiasis. De ahí a otros efectos secundarios más graves todavía no están mencionados. Esos son los únicos que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes con diabetes. Bien. En cuanto a la insulinoterapia, ya dijimos que en diabetes tipo 1 siempre desde el inicio 1 hay que colocar insulina. Pero en diabéticos tipo 2, ¿cuándo necesitamos darle insulina a ese paciente? Cuando se agotan las células beta pancreáticas. ¿Cómo sabemos? Dos formas. Uno, haciendo laboratorio del dosaje de células beta pancreáticas o midiendo insulina y el péptido C, que nos van a dar más o menos un parámetro de cómo están las reservas pancreáticas. O dos, viendo que si mi paciente no mejora con un medicamento, 2 medicamentos, ya va 3 medicamentos, hace dieta, hace ejercicio, realmente no hay mejoría, quiere decir que mis células pancreáticas ya están fallando del todo y esa persona necesita insulina. Cuando tenemos requerimientos transitorios, que sean ya sea por infección, internación, eventos cardíacos, cirugías, traumatismos, quemaduras, embarazos, necesitamos dar pues insulina. Cuando no logramos el control con antidiabéticos orales, ni tampoco con ejercicio, ni tampoco con dieta, pues ya se tiene que cambiar a insulina. Cuando tenemos enfermedades hepáticas, renales, gastrointestinales, cáncer o cualquier otra cosa de por medio donde requiera insulina, pues vamos a tener que colocar
insulina a ese paciente diabético mellitus tipo 2, ¿ya? Entonces, ninguno de los pacientes diabéticos se salva de no colocarse insulina. La mayoría va a requerir desde un inicio o tal vez en el transcurso de su enfermedad insulina para su tratamiento, ¿ya? Muy bien. En cuanto a las complicaciones de la diabetes mellitus, tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas. En cuanto a las agudas, tenemos la cetoacidosis diabética, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetóxico y las hipoglucemias, ¿ya? Que mayormente las hipoglucemias son debido a la medicación de estos pacientes. En cuanto a las complicaciones crónicas, tenemos las microvasculares y las macrovasculares. Las microvasculares son la nefropatía diabética, retinopatía diabética y neuropatía diabética. En cuanto a las macrovasculares, aquí tenemos el pie diabético, tenemos las cardiopatías con infarto y ACV isquémico, ya que son esas tres. Vamos a empezar hablando de las crónicas y la afectación que nos da de la retinopatía diabética, nefropatía, la dermopatía diabética, la neuropatía diabética y bueno, las otras que son enfermedades, neuropatía periférica, cardiovascular y diabético, que son las macrovasculares, ¿ya? Ay, no sé por qué me sale esto de acá, pero lo voy a pasar. Chao. No, yo no sé por qué se me salió el otro, pero no lo acomodé. Esperen, voy a fijar. Porque esa parte le gustó. ¡Bravo! Espera un ratito, es que esta de acá yo lo acomodé para dar la charla ya y creo que no lo acomodé todo, así que esperen, porque no sé qué continúa de acá. Si no voy a tener que buscar mi otra diapositiva, pero... ya. Son 25.000 diapositivas. Muy bien. En cuanto a cetoacidosis diabética, que ya lo hemos hablado cuando hablamos de la insulinización, ¿no? Y de la complicación que los pacientes diabéticos tipo 1 van a tener y que van a manifestar. Pues este es un estado o un síndrome caracterizado por tres cosas principales. Uno, que va a haber acidosis metabólica de tipo cetosis, o sea, la persona va a tener cetonemia, aumento de los cuerpos cetónicos en sangre. Dos, la hiperglicemia, que va a estar presente arriba de los 250 miligramos por decilitro, ¿ya? Y tres, va a haber glucosuria en estos pacientes con pérdida de proteína, o sea, vamos a tener proteinuria también. Esto va a ser derivado por la deficiencia absoluta de la insulina. No va a haber insulina en estos pacientes, ¿ya? Y va a haber un aumento de las hormonas de contrarregulación como glucagón, catecolaminas, glucocorticoides y entre otras hormonas también que ya las mencionamos antes. Lo que quiero que sepan es que podemos tener una cetoacidosis diabética leve, moderada o severa, pero que en cualquiera de estos tres va a estar en internación el paciente que llegue con estos síntomas. No importa si es leve, si es moderada, si es severa, peor. Y la internación no es en sala normal, el paciente va a requerir cuidado intensivo o por lo menos un cuidado intermedio, ¿ya? Donde el paciente va a tener que atenderse. En cuanto a los valores y los parámetros que tenemos que tener en cuenta para decir si estamos ante una cetoacidosis leve, moderada o severa, y los estudios laboratoriales que tenemos que pedirles son, en primer lugar, glucosa. En las tres, la glucosa tiende a estar mayor a 250. Voy a poner aquí mi punterito en la computadora porque está bien, ¿ya? En los tres tiene que estar la glucosa arriba de 250. Luego tenemos que pedir una gasometría arterial, donde tenemos que observar el pH como segundo marcador que nos va a definir si está el paciente en acidosis o no. Y entonces, aquí va a haber unas variaciones para ver si está leve, moderada o severa. La cosa es que definamos como acidosis la disminución del pH menor a 7.35. De ahí ya vemos los parámetros si es leve, moderada o severa. En este caso, una SCAT severa sería menor
a 7, ¿no es cierto? O sea, totalmente ácido el pH. Y de ahí, si está en 7.24 a 7, puede ser moderada, y si está entre 7.25 y 7.30, puede ser más o menos leve. Otra cosa que tenemos que fijarnos en la gasometría es el bicarbonato, que también es un marcador para la acidosis, ¿ya? O especialmente la acidosis metabólica. Aquí, por ejemplo, si nos sale menor a 10, es severo, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal de bicarbonato hablando de eso? 20, 22 creo. 20 a 22 20. o 25 por ahí. 20, 20, 25, 22 creo que era. ¿Qué dicen por allá atrás? ¿De cuánto es el bicarbonato normal sanguíneo? Por acá. De 20 a 25 máximo. Entonces, si estamos menor a 10, fregamos. Si está bajando menor a 18, fregamos, ¿no es cierto? Ya, bicarbonato, acidosis total. Luego tenemos que ver la osmolaridad, porque también nos va a marcar la osmolaridad, la hiperglicemia. En cualquiera de estos puede ser variable la osmolaridad. Luego pedimos un examen de orina, el cual tenemos que observar si hay presencia de glucosa y de cuerpo cetónico, ¿ya? Porque eso nos va a definir también la cetoacidosis diabética. Por lo general, los cuerpos cetónicos van a estar elevados en todos, y las cetonas urinarias positivas en todo también va a estar. El anión CAP se va a ver a través de la gasometría arterial, y como ven acá, si está elevado desde ya mayor a 10 o mayor a 12, pues ya es que está alterado y hay una acidosis de por medio. Y por último, tenemos que ver el sensorio, y el sensorio lo vamos a medir a través de ¿qué parámetro? Nuestro nivel de conciencia o sensorio, que se llama. ¿A nivel de qué parámetro nos medimos? Glasgow, tenemos que medir el Glasgow. Por ejemplo, en una CAT severa va a estar en coma o estuporótico, va a estar obnubilado, o en la leve puede ser que todavía esté alerta. La escala de Glasgow nos mide ¿qué? La parte ocular, verbal, motora, ¿no es cierto? Cabalito, como para que veamos si su sensorio de esa persona está bien o está mal, ¿no es cierto? Muy bien. En cuanto al cuadro clínico de estas personas que van a manifestar, es muy rápido. Puede manifestarse entre las 12 a 48 horas después de completar el 80% o más de destrucción de las células beta. Es progresivo de varios días de descompensación si estuviéramos hablando de diabetes mellitus tipo 2, especialmente en niños o en adolescentes, ¿ya? Puede tener astemia, fatiga, anorexia, cefalea, náuseas, poliuria, polidipsia, vómitos, distensión abdominal y dolor abdominal a nivel epigástrico que se acompaña de vómitos explosivos, especialmente en niños menores de 10 años, puede venir de esa forma. Y podemos encontrar la respiración famosa de Kussmaul más el aliento cetónico, ya por culpa de los cuerpo cetónico que va a emitir. En cuanto al tratamiento, es multidisciplinario, pero hay 3 pilares fundamentales que en cualquier parte del mundo tienen que seguir, donde número 1 es la fluidoterapia o la hidratación. Aquí se utiliza solución fisiológica al 0.9% de entrada. No Ringer lactato, no Ringer normal, no ninguna otra que no sea solamente solución fisiológica, ya para pacientes con diabetes tipo 1, porque tenemos que disminuir la glucosa y a veces solamente dando hidratación se disminuye bastante esa hiperglicemia. Tratamiento con insulínico. ¿Cuándo vamos a hacer? Una vez haya restablecido la hidratación, pidamos potasio para ver cómo está. Si estamos en una hiperpotasemia, tenemos que corregir. Si estamos en hipopotasemia, tenemos que corregir antes de colocar insulina, porque recuerden que cuando les mostré un redondito que era la célula beta pancreática, la insulina es dependiente del voltaje de los canales de potasio y calcio. Y por ende, cuando sale insulina, también sale potasio e ingresa calcio. Por lo general, cuando ocurre esto, en un inicio puede haber hiperpotasemia. Por eso es que hay que reponer a veces el potasio, ¿ya? Entonces, dependiente del potasio.
¿Qué más? Reposición hidroelectrolítica siempre, ¿ya? Vamos a pedir varios a cada hora o cada 2 horas lo que es gasometría e ionograma. Gasometría y ionograma para mejorar y controlar su sensorio para ver el estado del paciente. Más balance hídrico para todos estos pacientes porque vamos a meter fluido. Por lo general, la hidratación en estos pacientes se hace hidratación rápida a chorro y tiene que ingresar entre 1 a 2 litros ya en menos de 1 hora para hidratación rápida en estos pacientes. Entonces, sí o sí, se necesita monitorizar a estos pacientes ya que estén en terapia intensiva por lo general. En cuanto a esta otra enfermedad que se llama síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetóxico, mayormente es una descompensación solamente que aparece en diabetes mellitus tipo 2. No aparece en la una, ni por otras causas, ni nada, solo en diabetes tipo 2 y se debe a una hiperglicemia severa. ¿De cuánto? Mayormente arriba de 500, 600 miligramos. ¿Ya? Que no se pueden controlar solamente con insulina de conversión rápida, ¿ya? Van a presentar deshidratación, alteración de su estado, de su sensorio, pero en estas personas va a haber ausencia de cetosis, por eso el manejo es distinto para estos pacientes. En cuanto a las diferencias de la CAT y el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, vamos a pedirle todos los estudios mismos que pedimos para cetoacidosis, también gasometría, hemograma, glucosa, orina, completo, ¿ya? Las diferencias de estos son la edad, mayormente para la CAT va a aparecer en niños y adolescentes, y el síndrome hiperglicémico hiperosmolar va a aparecer en adultos o en ancianos, diabéticos tipo 2, para el otro en diabetes tipo 1, rara vez en diabetes tipo 2 la CAT. La velocidad de aparición en la CAT es rápida, más en el otro es lenta. En ambos va a haber deshidratación, solamente que en el síndrome hiperosmolar hiperglicémico va a haber una deshidratación muy, pero muy severa. En esta de la CAT encontramos la respiración de Kussmaul más el aliento cetósico, en la otra no, pero hay mayor compromiso del sensorio y mayor estado general comprometido, ¿ya? Luego las demás, la glucosa en la CAT mayor a 200, más en el otro va a ser alto, arriba de 600 miligramos, ¿ya? El pH suele estar alterado en ambos, ¿ya? El bicarbonato sí puede estar disminuido o aumentado, dependiendo de cuál es. Cetona va a estar positiva en CAT, negativa o leve tal vez en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ¿ya? La osmolaridad va a ser muy alta en el CID, más en esta va a ser variable, y el anión GAT puede estar allá disminuido, más en la CAT va a estar aumentado. ¿Cuál es el tratamiento para este síndrome hiperglicémico hiperosmolar? Primero, dar fluidos, pero acá la fluidoterapia va a ser una fluidoterapia lenta, más no rápida como en la cetoacidosis diabética. Aquí hay que hacer más énfasis en la reposición de los electrolitos, más no todavía de la insulina. La insulina recién vamos a colocar entre 24 a 48 horas después de haber establecido al paciente, de haber mejorado todos sus electrolitos. Entonces sí o sí hay que hacer control con el ionograma y control con gasometría en estos pacientes, ¿ya? Más cuidado de soporte. Son pacientes que van a ir a terapia intensiva directamente, ¿ya? En cuanto a la otra complicación llamada hipolicemia, esta hipolicemia lo que tenemos que tener cuidado más que todo es la utilización de antidiabéticos orales e insulina, ¿no? Y especialmente con insulina, porque la insulina puede bajarte súper rápido la glucosa. Tenemos una llamada triada de Whipple para saber si mi paciente está con hipolicemia, ¿ya? Y son que la persona tiene que tener síntomas de hipolicemia, tanto neurogénicos como neuroglucopénicos. Tiene que tener la glucosa baja y confirmatoria a través de un glucómetro, por lo menos, si se pudiera. Y dos, tiene que restaurarse todos esos síntomas y su glucosa del paciente una vez que normalicemos a través de algún tipo de medicación su glucosa del paciente. Entonces, la hipoglicemia se define como cualquier episodio de concentración plasmática baja, ¿ya? O una glucosa normalmente baja, por debajo de los parámetros normales.
o sea, por debajo de 70, ¿no? De 70 a 99 son los parámetros normales. Por debajo de 70, pues ya tenemos alteración. Las consecuencias pueden ser graves y mortal, puede en minutos la persona fallecer, ¿ya? Podemos tener alteraciones cognitivas, limitación para conseguir los objetivos terapéuticos, mayor probabilidad de abandono del tratamiento porque a nadie le gusta tener un evento de hipoglicemia. ¿Y qué síntomas neurológicos y neuroglucopénicos tienen las personas? Miren, si la glucosa está menor a 170 o glucosa capilar menor a 60, ya la persona va a manifestar sudoración, palidez, temblor, taquicardia, ansiedad, hambre, náuseas, debilidad, hormigueo. Estos son signos y síntomas neurogénicos. Pero cuando ya pasa por debajo de los 30, aparte de tener los primeros síntomas neurogénicos, van a tener síntomas neuroglucopénicos, que eso puede llevarte a la muerte. ¿Y qué síntomas? Aquí encontramos la parte psiquiátrica alterada más la parte neurológica. Las personas empiezan a tener un estado de confusión, alteración del comportamiento, se tornan agresivos, hablan incoherente, pueden tener lapsos de conciencia, pueden tener mareos, debilidad, dolor de cabeza, visión alterada o doble, afasia, disartia, déficit en la marcha, o sea, va a tener de todo, ¿ya? Inclusive llevar a las convulsiones, coma y muerte. Por debajo de 20 miligramos de glucosa ya no es compatible con la vida y la mayoría pues fallece, ¿ya? Y a veces es irreversible, por más que le demos glucosa, el paciente va a quedar ya con daño neurológico. Especialmente se ve el daño neurológico en pacientes con diabetes tipo 1 independiente de insulina y especialmente la hipoglicemia inadvertida, que se llama, aparecen en la madrugada en diabéticos tipo 1 y a veces por mala suerte pues al otro día uno va a molestarlo y están duros, o sea, fallecen por eventos de hipoglicemia severa inadvertidos, ¿ya? Quiere decir que el paciente no siente ningún síntoma de hipoglicemia y su cuerpo vive el evento bajo ninguna sospecha. Sucede sí, especialmente en pacientes que ya tienen múltiples eventos de hipoglicemia al año, ¿ya? Tratamiento para esto. Me he olvidado de poner el tratamiento. Tratamiento para esto va a depender si la hipoglicemia es leve, moderada o severa. Si es una hipoglicemia leve, donde el paciente esté todavía activo, se le puede dar glucosa, lo más básico, un vasito de agua, medio vasito, 1 a 2 cucharadas de azúcar que tome inmediatamente y se repara. Una cucharada de azúcar equivale más o menos a 20 gramos de glucosa, ¿ya? También se le puede dar medio vasito de soda que no sea light por ningún motivo, porque los light no traen, o cero no traen azúcar, necesitamos reponer glucosa, entonces la soda normal o el refresco normal, medio vasito equivale entre 20 a 30 gramos de glucosa que el paciente pueda tomar. Si no tenemos eso, pastillitas de glucosa o pastillitas de miel, que cada pastilla trae entre 5 a 10 gramos de glucosa, se tiene que chupar varias, digamos, ¿no? Otra cosa que se puede utilizar si tuviéramos por ahí, no tuviéramos eso, miel de abeja o miel de caña, una cucharada equivale a 15 a 20 gramos de glucosa, ¿ya? Y se tiene que esperar hasta poder darle ya carbohidratos complejos, que se llama, que ya sería que le demos pan, que le demos galletas, que le demos comida, arrocito, algo como para que eso nos mantenga elevada la glucosa, ¿ya? Si fuera una moderada, ya se requiere atención médica inmediata, y si fuera severa, con mayor razón, atención médica inmediata, porque a veces el paciente ya tiene delirio o tiene así incoherencia o llega medio somnoliento, que nosotros tengamos que utilizar la vía endovenosa para poder dar el glucagón como primer medida o el hipertroce al 33%, o la otra opción sería el glucosado al 10%. Si no tienen glucosado al 10%, al 5% a chorro, porque vaya entrando la glucosa, y controlar cada 15 minutos hasta revertir su hipoglicemia de la persona,
¿ya? Si no, una ampollita de glucagón es suficiente, controlamos a los 15 minutos y luego a los 30 minutos y ya recupera. Si no, la opción 2 era el hipertroce, que también podemos colocar entre 1 a 2 ampollas directo y nos va a recuperar muy rápido la glucosa. Doctora, estamos en el campo y yo estoy ahí con mi familiar que se desplomó y voy corriendo a la casa y traigo su glucómetro que tal vez por suerte tenga, pero muchas de las personas no tienen, y le mido su glucosa y resulta que está en 40, en 45, doctora. Y hasta que salga el paciente, ¿qué haremos con ese paciente? Hasta que salgan del campo y lo lleven allá. Azúcar. Pero no puede hablar, está inconsciente, se puede broncoaspirar. Ora. Si son médicos, Yo, chao, Nos mandaron. rápido. que Dios te visite. Que ellos lo reciban. Si hay alta probabilidad, y eso realmente pasa cuando pasan las Arrepentita. y que realmente se van, ¿ya? Porque a veces la atención de salud está a 30 minutos, a 40 minutos, a 1 hora, 2 horas de donde van a estar. Y para mala suerte sucede eso, ¿no? Para buena suerte de las personas, digamos que ustedes están ahí, ¿no es cierto? Digamos que ustedes saben algo de medicina. ¿Qué harían? No hay ni señal. No tengo botar azúcar. A ver, ideas de cómo salvar a ese paciente. ¿Cuál es la situación? Un paciente que está con hipoglicemia, que está inconsciente. Disolvemos agua con azúcar y como al perrito así. No. Se lo metemos a la Pero fuerza. va a aspirar. Y si se broncoaspira, Pero hacemos así. Sería mojarle la poquito. y si le Con mandamos jeringa. a pulmón más, lo vamos a matar más rápido, ¿no? Mire poquito Luego, la lipa absorbe. Ustedes estaban cerca de Lo que cualquier pasa es que Un solo glucosado. Si tienen en el campo glucosado, No, pónganle. pero si no, agua, Pero si no azúcar hay- y va poniendo poquito en la lipa. Salada, se lleva todo. Mira, se echó azúcar en la Por ahí lipa. está caliente. Azúcar sublingual. Azúcar sublingual, ¿ya? No tan diluida, mejor sería pura, ¿ya? Porque hay más riesgo de que se broncoaspire con diluida que con la. Si no hay azúcar, Miel de caña. Lo ideal sería, por ejemplo, ahí también, si hubiera sonita nasogástrica, ¿no? No quiero darles idea, pero se podría hacer con medios que tengamos en el campo, por ejemplo. ¿Qué cosa haríamos simular una sonda nasogástrica Una que bombilla. tengamos en el campo? Una bombilla, muy bien. ¿Qué más? Traería la manguera. No, porque es muy gruesa la manguera, baja la Vamos fazer uma intubação estoja assim, do carro, de tudo. Una bombilla que puede ser que haya, ¿no? O algún medio de que pueda salvarlo, ¿no? Pero si no, subligual hasta que podamos llevarlo, ¿no? Pero la verdad es que con 40 o 45 hacer subligual vamos a tardar más, o sea, no se va a poder recuperar rápido el paciente, ¿no? Entonces la realidad sería ir una atención médica inmediata, agarrar, llevarlo al paciente o para asegurarse del paciente que ustedes sean médicos preparados y tengan por lo menos ahí en su kit una sonita nasogástrica. Yo me llevo de todo al campo, porque en el campo puede suceder todo, chicos. Te pueden pinchar una abeja y te da una filaxia ahí que si no vas te morís. Entonces, futuros médicos, o al menos yo de estudiante me llevaba todo mi kit siempre porque paraba paranoica con todas las cosas que suceden en el campo. Y como ya ustedes van a ser futuros médicos, preparen su botiquín de auxilio. No está de más que desde ahora ustedes tengan antialérgicos, tengan apósitos, gasitas, ¿no es cierto? Para poder contrarrestar. Por ahí, por si acaso, una sondita nasogástrica que no está de más, que eso, aunque sin vaselina, sin nada, pueden meterle con la sondita, pueden meterle agüita
con azúcar y meterle corazoncito tranquilo. Cuando acuerden van a despertar, porque cualquier cosa puede suceder, ¿no es cierto? Preparen su botiquín con sus cosas así de Sopita maruchan. Muy bien. Gracias. Aquí, vamos.